Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más, entregando a ustedes un demostrativo sobre un equipo grabador de voz en formato cassette estándar, fabricado por la marca Eiki. La verdad es la primera vez que veo esta marca. Sin embargo, el equipo se ve muy bien. Tiene pues unas dimensiones, prácticamente ya ven que abarca casi toda la tabla. Entonces es un equipo más que nada para tenerlo en escritorio. De igual forma es portátil. Aquí tiene su manija extendible, mira, ok, de metal, ok. Es muy resistente, un cuerpo que tiene robusto. Y bueno, déjenme decirles que este equipo fue desarmado para cambiarle lo que es, o bueno, añadirle la banda que ya tenía derretida. Es una banda o una segunda banda encargada de rebobinar, ya sea adelantar o retrasar la cinta, ya que en un inicio estaba solamente reproduciendo las cintas, más sin embargo no las estaba rebobinando. Ok, de igual manera, en un inicio este equipo tenía al interior de esta rejilla, el altavoz estaba contaminado con residuos de, por lo visto, acerrín, maderita, no sé, como que lo estaba usando alguna persona que trabajaba la madera, porque si tenía así de ese tipo de impurezas, de contaminación, por lo visto residuos de madera al interior. Entonces sí, aprovechando que se le dio mantenimiento a lo que es las bandas, también se le dio limpieza para que precisamente toda esta área, y de hecho se tuvo que desmontar el altavoz de adentro hacia afuera para poder remover esa cuestión, ¿ok? Eh, el único detalle que va a tener este equipo, y la verdad no es nada grave, es el contador de cinta. Los dígitos ahí se aprecian. Le falta el botón para poderlo resetear, y en este caso no se están moviendo los dígitos, ok. Ese es el único detalle que va a tener. Lo demás está muy bien. Como les digo, físicamente está entero, muy robusto la estructura, buen diseño. Los controles de reproducción para el cassette están muy suaves, muy agradable su manejo. Lo que es en esta parte de los controles, hay un control que va a ser muy importante para grabar. Si ustedes no lo tienen al máximo, eh, le va a afectar. Bueno, no es que le va a afectar, sino que si este control de volumen está al mínimo, al momento de que tú hagas una grabación, no va a capturar absolutamente nada. Tienes que tenerlo preferiblemente al máximo, es decir, todo hacia arriba, como está ahorita, para poder que el micrófono que está en este apartado, en esta parte, detecte precisamente el audio. Y estos LEDs van a servir como medidores, indicadores del nivel de grabación de entrada. Okay, en unos momentos más van a ver que dependiendo la intensidad del sonido es como van a iluminarse. Okay, pero para ello necesitan tener lo que es el volumen al máximo, preferentemente, para poder que detecte volumen. Ok, igual si quieren que el equipo no esté tan sensible, le pueden reducir dependiendo qué tanto quieren ustedes que capte de audio. Ok, aunque bueno, como le digo, lo normal sería que esté lo más sensible para que capte la mayor parte de sonidos en el ambiente. Tenemos aquí dos interruptores también, que la verdad desconozco para qué serán, porque tiene uno de ellos tiene las siglas ALC y el otro es PA. Ok, entonces ambos tienen posiciones de encendido apagado, pero desconozco cuál sea la intención o qué nos ofrece, si sea un tipo de filtro, algún tipo de sonido. No lo sé exactamente cuál sea la intención de ambos. Ok, enseguida lo que es el control de volumen, que lo voy a poner al máximo. Tiene lo que es el control de tono, también lo puedes poner hacia mero arriba, es más agudo, y todo hacia abajo es más grave. Ok,
el micrófono incorporado, aquí está la rejilla. Vamos a ver que está encendido un LED rojo, indicando que el equipo está conectado a lo que es corriente alterna, que de hecho esta clavija es de tres puntas, ok. Por lo mismo es un equipo más dedicado a lo que es escritorio, a trabajos más profesionales, ok. Tenemos aquí enfrente también lo que son entrada de auxiliar, entrada para micrófono externo, ambos de 3.5 milímetros, ok. Quiere decir que vamos a poder capturar audio desde dispositivo externo, puede ser un móvil, puede ser otra casetera, no sé, cualquier otro equipo externo vía auxiliar in. Y también le puedes poner un micrófono externo para que tenga mejor calidad de grabación, ok. En el bando izquierdo, esta parte, vamos a ver también que tenemos máximo de 6 puertos para conectar audífonos. Todos ellos es de un cuarto drive. Igual este que está aparte de todos es de un cuarto, pero es para conectar bocinas externas mínimo a 4 ohms con una potencia 5 watts, ok. Bocinas externas a un cuarto. Igual ahorita vamos a hacer esa prueba, ok. Entonces este equipo puede ser operado con pilas o con corriente alterna, ok. Y insisto, el único detalle va a ser que el contador de cinta no se muevan los dígitos, ok. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces directamente ya al punto. Vamos a hacer las pruebas de grabación utilizando primero una cinta rear check, ok. Ya está toda rebobinada. Corre la cinta hacia el lado izquierda derecha, ok. Este equipo tiene full auto stop, ok. Bueno, por ejemplo, vamos a adelantar, regresamos, se auto detiene, ahí está, ok. Volumen está al máximo, un solo toque al rec y va a comenzar a grabar. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 y vemos los LEDs que se están moviendo. Estamos más o menos a una distancia con respecto a la videocámara de aproximadamente 40-45 centímetros de retirado, tal vez medio metro. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Eiki cassette estándar. Único detalle, contador de cinta no responde, no se mueven los dígitos. Grabación de prueba, sensibilidad máxima. Tono agudo al máximo también. Los dos interruptores están apagados. Finalizamos ahora. Listo, ok. Vamos a echarle una iluminación porque no les había mostrado. El equipo todavía no ha sido sometido a limpieza. Lo que sí se le dio fue una muy buena cepillada, porque la verdad estaba muy feo el equipo. Daba aspecto que realmente ni servía, todo lleno de polvo, de tierra por doquier, pedazos de como de acerrín aquí adentro. No, olvídense, estaba feo el equipo, ok. Entonces ahorita, así como lo ven, solamente está cepillado y todavía le falta el acabado final, ya para que quede bien lo mejor, lo más lustre posible, ok. Vamos a escuchar la grabación. Para ello le voy a bajar ahora el mínimo y le voy a ir subiendo gradualmente. Ahí está, playback. Uno y vemos los LEDs que se están moviendo. Estamos más o menos a una distancia con respecto a la videocámara de aproximadamente 40-45 centímetros de retirado, tal vez medio metro. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Eiki cassette estándar. Único detalle, contador de cinta no responde, no se mueven los dígitos. Grabación de prueba, sensibilidad máxima, tono agudo al máximo también. Los dos interruptores están apagados. Finalizamos ahora. Ok. Prácticamente este equipo no le hace falta tener como que un sistema de bocinas externo, porque esta bocina
como ya pudieron escuchar, ofrece muy buena nivel de volumen. Se puede escuchar bien. No le subí el máximo de volumen para escucharlo porque realmente sería un ruidajo. Entonces estamos como unas 3/4 partes de su máxima capacidad. Ok. Sin embargo, como pudieron escuchar, sí registra muy bien los sonidos. Vamos a repetir esa prueba, pero con otra cinta. En este caso vamos a usar Maxell. Vamos a usar Maxell. Lo vamos a regresar otra vez. Listo. Ok. Entonces vamos a repetir esa prueba. 3, 2, 3, 2, 1. Segunda prueba de grabación. Equipo Eiki, cassette estándar. Máxima sensibilidad. Segunda prueba de grabación. Distancia aproximada medio metro con respecto al micrófono incorporado. Grabación de prueba. Segunda prueba. Terminando ahora. Listo. A ver, vamos a ver qué onda. Subimos gradualmente. Segunda prueba de grabación, equipo Eiki, cassette estándar, máxima sensibilidad. Segunda prueba de grabación, distancia aproximada medio metro con respecto al micrófono incorporado. Grabación de prueba, segunda prueba, terminando ahora. Ok. Sí, la verdad ofrece muy buen nivel de volumen ese altavoz. Ok, entonces bueno, regresamos. Ahora vamos a hacer la prueba, pero de capturar parte de una canción aquí, de un video en nuestra tablet. Ok. Bueno. Ok. Ese es el video que vamos a capturar. Ok, vamos a conectar aquí nuestro cable auxiliar. Este lo vamos a colocar exactamente donde dice aux in. A ver. Ahí está. Ok. El otro extremo lo vamos a poner aquí a la salida de audífonos de la tablet. Ok, vamos a controlar el volumen. Está al máximo. Ok, aquí lo voy a dejar más o menos. Ok. Vamos a dejarlo al máximo también. A ver si no se satura. Ahorita vamos a ver qué onda. Grabamos. Play. Ahí está grabando. El LED +3 es el que se pinta más. Ahí está en 0. A veces se pinta el 3, +3. Ahí le bajamos un poquito. Ya como que el 0 a veces se pinta. Vamos a subirlo otra vez. Y le vamos a dar pausa. Y acá también pausa. Ok. Vamos a regresarlo. Y bueno, vamos a escucharlo a ver qué tal. Playback. Voy a ir subiendo poco a poco. Ok, ahí está. Pasamos esta cinta en Maxell. Vamos a repetir esa misma prueba, pero con el Radio Shack.
Vamos a regresarlo todo desde el inicio. Ok. Le voy a volver a conectar acá. Listo, ok. Vamos a darle rec. Máximo. Play. Ahí está. Ok. Así se ve. Allá está corriendo el video también. Y aquí la cinta también se está moviendo. Ok. Pausa. Pausa. Listo. A ver, vamos a escuchar a ver qué tal. Puedes adelantar durante la reproducción. También. Okay. Y está otra vez desde el inicio. Ok. Vamos a sacar este cassette. Vamos a ir con una música que ya estaba grabada. Ok, vamos a escuchar ese video. Nada más que le ponen comerciales aquí. Vamos a desconectar mejor. Bueno, sigue acá. Ok, anuncio. Ahí está. Aquí está tocando la velocidad en la tablet. Ok. I'm sorry for the pain. I'm sorry that I'm so ashamed that I let you pull me close just to let you. Okay, ahora en cassette. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you when I'm wasted. Make it in a all the doors are closed and I'll end up alone. It's calling what it is, feeling all the blame. You know this isn't love. It's with someone's trust. I only want you. I don't wanna lead you on, but I hate when my bed gets cold and I know it's wrong. I think I involve you in my 2 a.m. mistakes. Let you go. It's calling what it is, feeling all the blame. I wanna feel like a star. Lead you on. Ok, más o menos ahí está para que se escuche. Vamos a quitar aquí la tablet y ahora vamos a ponerle un acople para conectar a lo que es sistema de bocinas externo por el costado que les había mostrado. Vamos a conectar donde dice speaker, external speaker. El otro extremo va a lo que es entrada de audio de mi grabadora que tengo en la repisa.
Entonces vamos a bajarle todo, vamos a darle playback. Ahora en bocinas externas. Ahí está. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Se escucha un ligero zumbidito aquí, pero es algo que está cerca de la radiograbadora y está causando ese zumbido. Pero en realidad sí está sacando lo que es la señal de audio a bocinas externas, y ya vieron que podemos capturar a través de auxiliar in. Ok, de hecho, a ver, vamos a bajar todo. Está desconectado otra vez. Playback. Okay. Cinta de cromo. Una cinta que ya estaba grabada también. Regresamos todo y se autodetiene. Listo. Ahí está, todo bien. Blanco. Okay. Bien, pues ahí lo tienen. La verdad es la primera vez que escucho esta marca de equipo. No había visto uno de Eiki. Había visto algunas marcas parecidas en el nombre, pero es la primera vez que tenemos esta experiencia con Eiki. La verdad sí me gusta la calidad de grabación que hace, tanto usando el micrófono integrado como para grabaciones a través del puerto de auxiliar in. La reproducción está muy bien. El altavoz sí le hace justicia. Prácticamente, si lo conectas a bocinas externas o a un amplificador, pues bueno, se va a escuchar mucho mejor todavía. Ok, pues bueno, ahí lo tienen. Este equipo está funcionando muy bien para reproducir y para grabar. Vamos a desconectarlo de acá mejor. Bueno, ahí está. Ok, vamos a mostrarlo de lo que es la parte de abajo, parte de la base. Ahí está. Ok, así se ve la parte de la base. Tiene una cavidad ahí donde se ve el cable. Ahí se puede guardar el cable, muy suave. El acceso a las pilas. Ahí está su tapita. Los terminales están muy bien. Ok, ahí está. Las terminales están muy buenas, impecables están. Ok, ya vamos a ver la ficha del fabricante. El modelo 5090A. Ok,
Eiki International Incorporation. Okay. Y aquí dice, en esta parte, grabadora de cassette comercial. Okay. Ok. El tipo de pila que va a usar son pilas medida D, y en este caso van a ser, ¿cuántas? A ver, si son, vamos a echar un vistazo acá, mira. Bueno, va a ocupar lo que son 8 pilas por lo visto. Allá al fondo se ve, ahí están 4 en este canalito y otras 4 que le caben ahí, son 8 pilas. Ok, pero afortunadamente tiene lo que es la opción de corriente alterna, y ya con eso ya te ahorras bastante en pilas. Ok, ahí está todo bien. Ok, ahí está, listo. Ok, la verdad este equipo, si ustedes lo hubieran visto en un inicio, está muy feo, está muy descuidado y todavía le falta sacar más más presentación, más lustre. Ok, pero bueno, la verdad sí me gusta la calidad que ofrece, la reproducción, la grabación es la que acaban de ver. Ok, Eiki funcionando de manera correcta, solamente detalle el contador de cinta y con este simpático indicador de nivel de grabación de entrada que está respondiendo bien. Recuerden tenerlo esto al máximo cuando vayas a grabar, preferentemente, y ya cuando estés escuchando, pues sí bajarle porque está muy alto el nivel del altavoz. ¿Okay? Bien, pues ahora sí llegamos al final, perdón, de este video. Espero les haya sido de utilidad. Aquí Gus Walker los invita a que se suscriban, compartan, comenten y visiten. En la descripción está el enlace directo a la tienda en línea. Si alguno de los productos que ven ustedes aquí en los videos les interesa, búsquenlo con el título que aparece en el video, y si en la tienda lo ven que aparece en la publicación, significa que todavía está vigente. Ok, se hacen envíos a todo México, fuera de México también. Cotizaciones ahí, manden un mensaje, ok, con toda confianza, y les damos precios. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Compartan, suscríbanse, comenten, den like si estén al pendientes. Gus Walker les desea que tengan un excelente día. Saludos a todos. Bye bye.